Muy bien, bienvenido de nuevo, si no estabas hace rato. Vamos a pasar a continuación a la escritura. Vamos a ver hoy un tema muy importante. Desde luego tiene que ver con la serie de enseñanzas que se han estado impartiendo en este canal y que se han denominado Sed salvos de esta perversa generación. Se ha hablado ya muchas cosas. Y hoy, más que hablar cosas nuevas acerca de esta perversa generación, porque sin duda tiene innumerables perversiones que han echado a perder realmente esta generación, que han echado a perder las naciones y el mundo en general, hoy vamos a ver más lo que sería la actitud que nosotros necesitamos tener para poder no solamente vivir en esta generación, sino además combatir esta generación y definitivamente ser salvos de esta perversa generación. Te decía que el texto que vamos a leer está en Mateo capítulo 11 y versículo 12, y dice así: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otra vez lo leemos, a ver qué captamos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo cuando unos discípulos de Juan el Bautista le fueron a preguntar acerca de su persona, acerca de los tiempos, si debían de esperar más, si él era quien estaban pensando que era y de quién Juan el Bautista había ya dado testimonio. Y entre las cosas que Jesús dice es esto: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda y tu bendición sobre la palabra. Te pedimos el Espíritu Santo dando vida a las palabras para que puedan tener cabida, Señor, en nuestro corazón y hacer todo eso que tú has pensado que haga y lograr aquello que necesitamos nosotros para ser distintos y más parecidos a ti. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Así sea. Así que este texto, si tú lo miras en el idioma original o si lo miras tú en otras traducciones, bueno, pues está diciendo que el reino de los cielos desde los tiempos de Juan el Bautista, bueno, el reino de los cielos estaba en lucha, había violencia, ¿sí? Y que solamente los violentos, que puede traducirse también como la gente valiente y decidida, lo conquistan por la fuerza. O sea, está hablando aquí definitivamente de un forcejeo, está hablando de una batalla espiritual, está hablando de algo que se necesita decisión y valentía. Por lo menos eso podemos entender. Y como te repito, en el contexto de las pláticas que se han venido dando de sed salvos de esta perversa generación, en esta plática vamos a ver o vamos a tratar de entender cuál es la actitud que se requiere de nosotros para que podamos no solamente vivir en medio de una generación perversa, sino además combatir a esta generación perversa, tratar de que no siga avanzando o por lo menos limitarla, o si podemos hacer que la luz gane en medio de la oscuridad, ¿sí? O sea, nosotros estamos viviendo en medio de esta generación incrédula y perversa, estamos viviendo, no lo hemos pedido, pero estamos viviendo en medio de ellas. De hecho, nosotros hemos sido en su momento partícipes y hemos ocasionado también, perdóname, eh, que las tinieblas estén así de densas, ¿sí? En los tiempos de nuestra rebelión, en los tiempos de nuestra inconversión. Y bueno, hoy en día, hablando a cristianos, bueno, ¿qué estamos haciendo y qué se requiere de nosotros para que viviendo en medio de esta civilización y en medio de esta generación perversa, no solamente podamos resistir, no solamente podamos no ser arrastrados por ella, sino que además la podamos combatir? Esto es muy importante.
Y por eso estamos viendo aquí en principio a Juan el Bautista, estamos mirándolo como alguien que llega en un momento también de tinieblas, en un momento donde la generación de que él vivía no era una generación que estaba bien, era una generación perversa también, una generación que ya no estaba escuchando la palabra de Dios, y ese vacío, ese silencio es roto por la predicación de Juan el Bautista, el cual era el precursor del Señor Jesucristo, el cual se decía de él que iba a llegar y se había profetizado de él que iba a llegar y que iba a preparar el camino del Señor, que iba a allanar las sendas del Señor. Y ese que hace eso es Juan el Bautista, date cuenta. Así como si una persona llega a una selva y tiene que empezar a abrir un camino en medio de esa selva, eso no es una tarea fácil. O sea, se necesitan herramientas, se necesitan máquinas a veces inmensas y muy poderosas para poder abrir un camino en medio de la selva. Yo lo he visto, yo he estado en lugares donde se están haciendo, quizás se están fraccionando, se van a hacer fraccionamientos, se están tratando de meter algún sendero, después alguna carretera o alguna avenida, pero ahora todo es selva. Y para poder ahí abrir algo se necesita mucha decisión, se necesitan herramientas adecuadas y se necesita, pues, la verdad, mucha resistencia para estar trabajando en el medio del sol y en medio de la selva y en medio de los mosquitos y en medio de cuántas cosas te puedas encontrar, ¿sí? Entonces necesitas ver a Juan el Bautista como el precursor y el que iba a allanar, el que iba a abrir el camino del Señor Jesucristo. Para la venida del Señor Jesucristo, el que iba a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese que tenía un carácter especial, un carácter adecuado para lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que enfrentar una situación de tinieblas, una situación de una generación de gente que ya no sabía, no entendía, no creía en el Dios verdadero, sino que estaba lleno de costumbres, lleno de tradiciones, lleno de hipocresía, que no conocía a Dios y bueno, todo lo que eso provoca en la generación, porque la verdad es que así como esté la vida espiritual de aquellos que, pues, que Dios ha llamado, de los hijos de Dios, así es como va a estar también la condición del mundo. Nosotros tenemos mucho que decir, el cristiano tiene mucho que decir en la condición de cómo están las cosas en su entorno. ¿Por qué? Porque uno, si es cristiano, tiende, y es lo normal, a alumbrar. Así como dijo Cristo, vosotros sois la luz del mundo, se lo dijo a sus discípulos, ¿sí? Entonces, la vida de Juan el Bautista, su ministerio, su predicación, tú lo ves. Y tú lo ves que él era el primero que estaba siendo valiente, decidido, violento, para poder avanzar el reino de los cielos en medio de una generación también muy perversa. Tú lo ves orando, lo ves pregonando el arrepentimiento en la soledad, en el desierto, lo ves vestido de piel de camello, ¿sí? Lo ves no tomando la forma ni las costumbres del mundo, ajeno a las riquezas, negándose pues cuestiones lícitas de relaciones en la sociedad, ajeno al amor de las mujeres, obsesionado literalmente con el reino de Dios. Tú lo ves no sabiendo nada, básicamente, más que aquello a lo que se sabía llamado, a ser el precursor, a decir el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepentíos. Y entonces ahí estaba bautizando a personas, por eso le llamaban Juan el Bautista, y venían unos redarguidos en su conciencia les decía a unos soldados, su conciencia le decía a algunos religiosos, a la gente del pueblo, a prostitutas, les decía, y entonces ellos llegaban con Juan el Bautista y los bautizaban el bautismo del arrepentimiento. Entonces la gente decía en sus adentros y también por medio del bautismo dejaba ver esa decisión que ellos estaban tomando para ser unas personas distintas y para tomar un camino distinto al que habían vivido hasta ese día. Pero no vamos a hablar mucho de Juan el Bautista, pero sí recalcar esa actitud de Juan el Bautista en una generación sumamente perversa, el cual no iba a callarse si necesitaba hablar, el cual tampoco iba a condescender con los pecados de las personas que tenía cerca, de modo que
no les dijera nada, o que no, por lo menos trataría de influir en ellos, o por lo menos les diría lo que Dios opinaba de su vida y de sus pecados. Y esto sucedió muy específicamente para que veas cómo él era una persona que definitivamente sabía lo que quería, sabía y entendía que su misión era ser luz en medio de la oscuridad y que, bueno, que a veces pues tenía que ser una voz que clamaba en el desierto, en la soledad, una voz que se escuchaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la gente se pone, vive sin Dios y vive ajena a Dios, necesita que alguien le diga, necesita escuchar esa voz. Y si él sabía que él era esa voz, entonces no se iba a quedar callado. Y esto le costó la vida. Pero él ya, desde antes de que le costara la vida, había de alguna manera ofrecido esa vida. Sabía que eso era un riesgo y estaba dispuesto a tomarlo. Juan el Bautista reprendió a Herodes por adúltero. Lo reprendió pudiéndose haber callado. Lo reprendió pudiendo haber dicho, no, pero a lo mejor es un poco exagerado que yo le esté diciendo eso, pues ni modo que no lo sepa. Y entonces, pero si le digo qué tal, si entonces mi ministerio va a ser demasiado corto, ¿no? Pues sí, sí, efectivamente, su ministerio fue bastante corto y precisamente por esto, porque se rehusó a callarse, porque se rehusó a apagar la luz cuando era necesario que la luz disipara las tinieblas reinantes. Y vamos a leer en Mateo 6, versículo 18 al 28, un texto bastante conocido y muy tremendo, porque precisamente tiene que ver con esto que Juan el Bautista estaba haciendo, reprendiendo a Herodes por adúltero, diciéndole, no te es lícito, no te es permitido, Dios no te permite esto, entiéndelo. Dice verso 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías era la mujer de su hermano, Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Trágico fin de Juan el Bautista, pero más trágico el fin de Herodes, de Herodías y de todos los allí presentes que se rehusaron a entender el mensaje de Dios para la humanidad. Leer simplemente este pasaje trae muchas ideas que te digo que no nos vamos a meter, pero es tan ilustrativo cuando tú lees con atención los pasajes de la Biblia. Tú te das cuenta aquí cómo Herodes tenía a Juan el Bautista como una persona santa, como una persona buena, como una persona digna de escuchar, sí, pero no tomaba decisiones. O sea, sabía que Juan el Bautista lo que hablaba era correcto, le tenía respeto, aún lo ponía a salvo para que otras personas no lo mataran, y le tenía ese respeto, pero eso no le fue suficiente porque él no tomó las decisiones que tenía que tomar. Y en su momento, entonces, ¿qué pasó? Que pues la mujer con la que se estaba acostando, pues entonces pues resulta que le puso una trampa, y una trampa que le costó toda su conciencia, ¿sí?
¿sí? Y ves que ahí entonces se dio la oportunidad cuando estaba danzando, quizás había tomado, no lo sé, había tomado Herodes, no lo sabemos, no lo dice ahí, pero pues ahí estaba hablando más de la cuenta, ahí estaba diciendo cosas sin pensar, y entonces ahí le agradó la chica, y bueno, no, ves ahí ya como una sensación de pecados, de orgía, no sé, de promiscuidad ahí, entonces le agradó la chica danzando y entonces le ofreció hasta la mitad de su reino y entonces la chica aprovechó, la madre aprovechó y entonces pues ese fue el fin de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista fue decapitado por ser fiel a Dios. Pero Juan el Bautista, aunque breve su ministerio, había sido una antorcha que ardía y que alumbraba. Y ardió y alumbró a muchas personas, a todos aquellos que escucharon la voz en el desierto de sus corazones, en la soledad de su vida y de sus corazones, y miraron al cielo y vieron que el reino de los cielos se había acercado. Este fue Juan el Bautista, y de él se dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, dice Jesucristo, entonces el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos hay esa lucha en donde solamente aquellos valientes y decididos van a tener una participación activa, una participación que no solamente va a ser de sobrevivencia, sino va a ser una participación en donde se va a conquistar el reino. Se va a conquistar para otras personas perdidas, para otras personas encadenadas, pero solamente se puede tener una actitud que es valiente, arrojado o violento, como también lo dice ahí. ¿Para qué? Para conquistar por la fuerza el reino de los cielos. Ahora vamos a leer un versículo que está en Proverbios 28:1. Este versículo, a pesar de que es muy corto, es tremendamente importante. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. En otras traducciones se puede decir que los perversos huyen aún cuando nadie los persigue, que es la idea, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y después dice, más los justos, pero los justos son tan valientes, están tan confiados, son valientes como el león. Sí, es la idea. Y lo interesante de este versículo es que eh, conecta la justicia con la valentía. O sea, hace una relaciona la justicia con la valentía y también relaciona la impiedad, la perversidad, el pecado con la cobardía. O sea, digo, tampoco es algo muy difícil de entender y tampoco es algo que la Biblia no haya dicho ya para cuando se escribieron los proverbios ya habían pasado el Deuteronomio y en el Deuteronomio se hablaba de que si obedeciéramos, entonces pues íbamos a ser cabeza y no cola, íbamos a ser nosotros los que venceríamos a nuestros enemigos, íbamos a ser nosotros los que tendríamos coraje en el sentido de valentía, ¿sí? Y de que íbamos a ir para adelante y no para atrás. Y también se decía que si no obedecieres los mandamientos que el Señor nos daba, dice que entonces hasta el ruido de una hoja, de una rama nos iba a asustar porque nuestro corazón se estremecería con cualquier cosa, ¿sí? Entonces aquí Salomón pues está diciendo precisamente eso, está diciendo que, bueno, huye el impío sin que nadie... Está relacionado la impiedad con la cobardía y está relacionando la justicia con la valentía, que es lo que ahora nos atañe. O sea, si nosotros necesitamos en medio de esta generación, necesitamos ser valientes y decididos, violentos, ¿sí? Bueno, sabemos que esta valentía no necesariamente, de hecho, no nace en nosotros. Esta valentía es algo que el Espíritu de Dios puede y pone en el corazón de los que lo aman, en el corazón de los que han tomado esa justicia que Dios nos ha dado por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, esa justicia que no tiene que ver con nuestras obras, sino con nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y cuando la persona se sabe amiga de Dios, y cuando la persona se sabe que a su lado está el Todopoderoso, que a su lado está y le puede poner un brazo encima, ¿sí? O le puede agarrar de la mano, o le puede levantar cuando sea necesario, el Todopoderoso, el Dios fiel, el que hizo el universo, entonces las cosas cambian porque el corazón entonces puede ser valiente, decidido y arrojado, ¿sí? Ha sido justificado.
El Hijo de Dios ha sido justificado por la muerte del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios ha visto la oportunidad y ha clamado misericordia, como Bartimeo clamó misericordia cuando escuchó que Jesús estaba cerca. Ha confiado en la obra de Dios, ha confiado en el amor de Dios. ¿Sí? Dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es exactamente cuando Dios es la luz de tu vida, cuando tu vida ha sido perdonada, cuando sabes que Dios no es tu enemigo, cuando sabes que Dios es tu Padre, cuando sabes que Dios está a tu lado, cuando sabes que Dios sonríe a lo que tú haces, a lo que tú intentas, a tus nuevas metas, porque tus metas han cambiado a raíz de que te convertiste. ¿Sí? A raíz de la conversión las metas cambian. ¿Por qué? Porque todas las metas egoístas son dejadas a un lado y entonces ahora se ponen las metas, hágase tu voluntad, Señor. ¿Sí? Hágase tu voluntad y no la mía. Y es en esa voluntad que caminamos, es en esa voluntad que estudiamos, es en esa voluntad de Dios que trabajamos, es en la voluntad de Dios que nos casamos, que tenemos una familia, pero es en la voluntad de Dios antecediendo, o sea, poniendo primero la voluntad de Dios y dejándonos llevar. Ese es el arrepentido, ese es el arrepentimiento, el que ha cambiado de camino y ahora camina con el Señor. Pero caminar con el Señor significa tenerlo a su lado. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? ¿Sí? Exactamente esa es la idea. De la gracia de Dios en el corazón y en la vida de un redimido, de un hijo de Dios. Y entonces ese puede mostrarse valiente como un león en medio de una generación perversa. Y es la única manera como uno puede caminar en medio de esta generación perversa, de modo que esta generación no nos trague o no nos arrastre. Solamente aquellos que aman más a Dios que cualquier otra cosa. Aunque su familia, sí, aunque su familia. Aquellos que no temen a la gente más que lo que temen a Dios, ¿sí? Yo sé que uno puede tener temor, por supuesto, una persona, cualquier cristiano puede tener momentos de temor, puede tener momentos de miedo, claro que sí, por supuesto que sí, pero ¿qué pasa? Que todas las cosas son llevadas delante de Dios y Dios nos da la fortaleza para, aún en medio de una situación terriblemente tenebrosa, el Señor está con nosotros y el Señor nos puede iluminar, ayudar, levantar, lo que sea necesario, absolutamente lo que sea necesario. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, lo dice Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando yo leí por primera vez este texto hace 30 años o más, no lo sé, cuando hablaba ahí que temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, de repente pensé que se estaba refiriendo a Satanás, pero si tú te das cuenta, Satanás no puede hacer nada. Satanás no tiene poder para hacer nada si Jesús no le permite. O sea, más bien dice, temed más bien a Dios. El que tiene la facultad y el que tiene el poder para hacer cualquier cosa, el que puede salvar un alma, el que puede permitir que un alma se pierda, sí, es Dios, no el diablo. El diablo sí tendrá muchos intereses, el diablo tendrá muchas ganas de que los que quieren caminar con Dios se pierdan, pero no puede hacer nada que Dios no le permita. ¿Sí? No se refiere al diablo, se refiere a Dios. Y dice que temamos a Dios más que a los hombres, así como amemos más a Dios más que a cualquier persona. Y es que en esta generación perversa no puede ser de otro modo. Porque ¿cómo vamos a dar testimonio de Jesús en esta generación incrédula y perversa si tememos a los hombres? Si nos dejamos o si estamos esclavizados a lo que los hombres dirán de nosotros o nos interesa demasiado lo que opinen de nosotros. Van a vociferar contra nosotros, van a amenazarnos, por supuesto. Aquellos que aman la gloria de este mundo, aquellos que se preocupan por el qué dirán, por la reputación, esas personas en realidad van a abrazar todas las ideologías, todos los caminos y la forma de este mundo y van a menospreciar los principios, la sabiduría, los mandamientos y todos los valores del Evangelio. ¿Qué vamos a contestar si no fuera nuestra actitud precisamente la de decididos, la de valientes, la de violentos en un momento dado? ¿Qué vamos a contestar cuando nos pregunten? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos los únicos en la clase, en el trabajo
o incluso en la familia, que no estamos de acuerdo con el aborto. Somos los únicos en esa mesa en donde hay 14 personas y todos están mirándote a ti porque salió el tema del aborto y están esperando a ver qué dice. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Sí? ¿O qué pensamos de si el homosexualismo o no? ¿Sí? Si el homosexualismo es una práctica de pecado. O que su matrimonio, el matrimonio homosexual, es una abominación. O que no podemos estar de acuerdo con la injusticia, ni con el sexo sin compromiso, la fornicación, ¿sí? Sin el compromiso del matrimonio, que no estamos de acuerdo con eso. Ni con que se nos calle como a cristianos, que se nos quiera cerrar la boca y no permitir la libre expresión de la predicación, del evangelio, de las palabras de Jesucristo. O que no estamos de acuerdo con la educación que se impone a los padres con respecto a sus hijos. O que se promocionen en los medios de comunicación, en internet, en los anuncios, en los panorámicos, en la televisión, lo que sea. En los medios de comunicación masiva, la indecencia, la pederastia, la blasfemia, el ateísmo o la burla de Dios. ¿Qué vamos a contestar cuando toda la familia te esté observando? A ver, ¿a qué dices a todo esto? A lo mejor te quedas sin familia. Bueno, ya lo había dicho Jesucristo, no vine a traer paz, sino espada, división, porque quizás en una familia pues se van a poner todos en contra de ti, o dos en contra de tres, o tres en contra de dos, ¿verdad? Y también ha dicho el Señor, bueno, pues el que ha confiado en Jehová, el que ha confiado en Dios, el que ha leído las palabras de Jesucristo, sabe que Jesucristo, allá en Mateo 10, decía que el que amare padre o madre más que a Jesús no era digno del reino de los cielos. O allá en el Salmo 27, como un gran consuelo para todas aquellas personas que enfrentan dificultades en la familia, que enfrentan dificultades de comprensión, porque son cristianos, ¿sí? Porque creen algo que es muy de respetar, ¿sí? Y muy de hacer respetar, porque así como se nos quieren hacer que respetemos las locuras de muchas personas, así es necesario que se respete lo que yo creo con respecto al pecado y con respecto al homosexualismo y con respecto al matrimonio y con respecto a la fornicación y con respecto al cielo o al infierno, que se me respete, ¿sí? Eso es lo que se tiene uno que hacer, que se le respete lo que uno cree. ¿Sí? Sin miedo, sin temor, que se nos respete. Y un consuelo para aquellos que enfrentan este tipo de incomprensión es que dice en el Salmo 27, dice que aunque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Sí? Así te quedes sin papá y sin mamá. Así te quedes solo en este mundo, no te vas a quedar solo, porque para empezar Dios te va a recoger, dice, Dios va a estar ahí, y para seguir te va a dar una familia maravillosa, que no es una familia de carne, de sangre, pero es una familia que tiene lazos más profundos, porque son los del Espíritu Santo, aleluya. ¿Sí? Hay que ser decidido, confiado, y dice ahí que el que es justo está confiado como un león, y ese justo sabe que esa justicia no proviene de sus propias obras ni de sus propias fuerzas, sino que esa justicia viene por haber creído y confiado en las obras del Señor Jesucristo, en el amor del Señor Jesucristo, las cuales no se quedaron solamente en el perdón de los pecados hace 10 años o 5 o 3 o 2, ¿sí? Sino que cada día están a disposición de uno de nosotros, de cualquiera de nosotros, para poder vivir la vida justa en medio de un mundo injusto y pecador. Ahora, permíteme, tomando este texto, que es el texto de Proverbios 28:1, una palabra de amonestación para los pecadores o para los inconversos. Y inconversos me refiero así como, no como si la inconversión fuera algo inevitable, como pudiera ser una enfermedad que quizás aqueja tu vida, como un cáncer o una enfermedad crónica. No, la inconversión es una decisión que la persona perpetúa, que la persona mantiene porque es rebelde, ¿sí? Y es que huye el impío sin que nadie lo persiga, que sería la contraparte. La primera parte, que es la de el justo está confiado, es valiente como un león, y por otro lado, el impío, el inconverso, el perverso, dice que huye aun cuando nadie lo está persiguiendo. Y quiero que no se entienda la incredulidad o la inconversión como si fuera algo inevitable. No, es algo que tú has decidido, no has querido creer, punto. No has querido someterte, no has querido rendirte, quieres seguir siendo rebelde, quieres seguir practicando ciertas cosas que tú sabes muy bien. Y dice que ese impío huye sin que nadie lo persiga. Y es bien importante que pensemos en esta parte para todos aquellos en esta audiencia y obviamente para todos los cristianos también,
para que siempre tengamos ese temor que nos ayude a ser cada día más sabios y cada día estar más cerca de Dios y cada día ser más serios con la palabra y los principios. Entonces, dice aquí que el impío huye sin que nadie lo persiga. Tiene un problema el impío y lo sabe. Esto es bien importante. El impío sabe que tiene un problema, sabe que en su fuero interno, aquí adentro, las cosas no están arregladas con Dios. Sabe que si se muere en este preciso momento se va a ir al infierno porque su conciencia lo ha venido acusando y lo acusa constantemente. Y entonces el impío no puede tener paz. Y es como está dicho, Isaías lo había dicho, dice, no hay paz para el impío. Isaías decía que así como las olas del mar estaban pegando contra las rocas, así en la playa o en la costa, y pegaban contra las rocas y regresaban y no se podían estar quietas porque la marea no les permitía estar quietas, que así era también la vida, la conciencia, el corazón del impío que no podía estar en paz. El impío, el inconverso, sabe muy bien que tiene un problema. Nosotros aquí se lo recordamos porque es necesario hacerlo y porque es necesario siempre, sobre todo para los que no lo han escuchado o no lo tienen claro o por muchas ideas incorrectas que pudieran tener en la mente, que sepan que hay una salida para esa inconversión, que sepan que hay una intención de Dios de liberar tu alma de la esclavitud del pecado y de la inconversión, que Dios quiere evitar que te mueras y te vayas al infierno, ¿sí? Y lo decimos y lo repetimos y lo repetiremos todo el rato por si alguna persona quiere salir de su estado de impiedad al que voluntariamente se somete y del cual no quiere salir. Pero sabe el impío y sabe porque su conciencia se lo recuerda constantemente que hay muchas, muchas cosas acumuladas, cuentas sin pagar. Es como si un hombre tuviera muchísimos acreedores, si un hombre hubiera estafado a aquellos y después se hubiera ido a esa otra colonia y entonces hubiera estafado a otros y después cuando ya lo están buscando se hubiera ido a otro lugar o a otra ciudad y volviera a estafar a otros y sabe que tiene muchos acreedores. Sabe que tiene muchas cosas acumuladas y cuentas sin pagar. Créeme que esa persona miraría por encima del hombro. ¿Por qué? Porque en cada extraño vería un acreedor que le viene en ese momento, su vida no puede estar tranquila, no se podría meter a un lugar tranquilo, estaría tratando de ponerse que si una gorra, que si unos lentes oscuros, que si dejarse bigote, que si quitarse el bigote, que si dejarse barba, que entonces cambiársela esto, que cambiar de coche si tiene coche, etcétera, etcétera. Es exactamente la idea. Sabe el impío que tiene muchas cosas en contra y sabe que tiene a Dios principalmente de enemigo. Y la conciencia, esa conciencia que es tan creativa, ¿sí? Esa mente que es tan creativa y que por medio de la conciencia avisa a la persona y lo molesta y lo inquieta, cuyo objetivo es precisamente que la persona se arrepienta y se aleje de ese camino de maldad, ¿sí? Esa conciencia que le dice que está mal, que le dice que está haciendo mal, que sigue haciendo mal, lo trae asoleado. Se espanta, dice ahí, incluso cuando no hay razones para estar espantado. Huye el impío sin que nadie lo persiga. La sirena de una ambulancia la confunde con la de la policía. Ya vienen por mí. Lo buscan en la puerta y piensa que le están notificando para que se presenten los juzgados. Confunde a su amigo y piensa que lo va a traicionar. Desconfía de su esposa porque no sabe qué pensar. Lo llaman por teléfono y su corazón se estremece. A la chica la busca su madre y tiembla, como si ya supiera su madre lo que ella hizo ayer o antes de ayer o hace poco. Lo buscan afuera y se imagina que le vienen a cobrar, que viene aquel acreedor a quien estafó. La mente se imagina fantasmas cuando hay solamente sombras, o sea, convierte las sombras en fantasmas. ¿Por qué? Porque huye el impío sin que nadie lo persiga, porque huye el impío, porque aun cuando no hubiera motivos, huye el impío, ¿sí? Por eso es porque su conciencia lo está advirtiendo, porque Dios mismo es su enemigo y porque no ha querido reconciliarse con él, ¿sí? Ahora, ¿quién en este estado de impiedad y en este estado de mala conciencia, quién puede, de conciencia culpable, quién puede vivir así? Es más, ¿quién va a ser valiente así? ¿Quién puede vivir siquiera así? Por eso, esto es lo que hay detrás, lo que hay
abajo, digamos, de aquellos que ahogan su conciencia en el alcohol o en las drogas, o aquellos que no pueden dejar de estar escuchando música, de aquellos que no pueden dejar de estar viendo series de televisión, que no se permiten tener un momento de soledad, un momento de tranquilidad, un momento de análisis, de un momento para buscar, para ver qué está pasando, para entenderse, para entender su vida, para entender a dónde van, etcétera, etcétera. No se dan ninguna oportunidad de esto. ¿Por qué? Porque no quieren oír la voz de la conciencia. La voz de la conciencia les está ahí, es ese mecanismo, esa alarma, ese foco rojo que Dios ha puesto en todos nosotros por amor. ¿Para qué? Para que se nos diga, para que nos advierta cuando las cosas andan mal. Es como si un fabricante de coches pone ese foco rojo que se prende y se enciende cuando el coche está llegando a ciertos niveles de temperatura, y entonces ese foco se prende para que la persona deje de seguir avanzando porque hay algo mal, y ese coche, si se sigue avanzando, va a llegar un momento en que se va a desvielar y ya no va a andar nunca jamás. ¿Sí? Nunca jamás. Y eso es exactamente lo que sucede. Y por eso la persona es muy peligroso cuando escucha la voz de su conciencia y no le hace caso. De tanto ignorarla, de tanto callar la conciencia, va a llegar un momento en que de repente esa conciencia ya no va a funcionar, así como va a llegar una temperatura, porque ahí estaba prendida y encendida ese foco, y entonces va a llegar un momento en que la temperatura va a ser superior a lo que puede resistir, y entonces se va a fundir, se va a pegar, se va a desvielar el coche, y ya no hay manera de que le eches agua, no hay manera de que lo dejes enfriar, no hay nada que puedas hacer, ese coche ya no va a funcionar. Y así sucede. Y te repito, esto es muy peligroso. Es muy peligroso que tú sigas rebelándote contra Dios, lo cual lo sabes por la voz de tu conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un momento dado la conciencia deja de funcionar y se calla para siempre. Es en un momento dado que tú descompongas esa alarma que Dios ha puesto en tu ser y que te avisa de lo que está mal. No puedes seguir jugando con ello, no puedes, ¿sí? Porque vas a llegar a un momento en donde ya no va a haber marcha atrás, donde ya Dios te va a abandonar a tu voluntad, escucha, te va a abandonar a tus deseos, a tu voluntad, ya no va a poderte decir, vas a descomponer todo y ya no vas a escuchar los pasos de Dios en el huerto, ¿sí? Ya no los vas a escuchar. Cuando Adán y Eva pecaron, escucharon los pasos de Dios en el huerto. Su conciencia inmediatamente les acusó y empezaron a poner excusas por lo que habían hecho. Todavía les funcionaba, pero va a llegar un momento en donde tú ya no escuches los pasos de Jehová en el huerto. ¿Y entonces qué va a pasar? Que te vas a sentir más tranquilo, que vas a estar en paz con tu pecado, vas a hacer paces con tu adulterio, vas a hacer las paces con tu fornicación, vas a hacer las paces con tus vicios, vas a hacer las paces con tu estilo de vida, vas a hacer las paces con tu incredulidad, vas a hacer las paces con todos menos con Dios. Pero vas a estar en paz, te vas a sentir más tranquilo, pero te vas a ir al infierno. Eso es lo que va a suceder, ¿sí? O sea, no te vayas tan lejos. Dios quiera que tú no llegues a ese punto, ¿sí? Entonces, esto es una palabra para aquellos que resisten, aquellos incrédulos que por voluntad personal son incrédulos, aquellos que perseveran en su rebelión contra Dios, ¿sí? Entonces, ahora, habiendo de alguna manera examinado este texto de Proverbios 28:1, en donde el justo dice que está confiado como un león, es valiente como un león, es así como nosotros podemos enfrentar la generación en la que vivimos, es así, con esa decisión, valentía y firmeza. ¿Por qué? Porque sabes que estamos viviendo en medio de una lucha y es necesario luchar con decisión. En una lucha a muerte no se puede luchar sin mucha decisión, no se puede luchar sin que la persona sepa que o matas o te matan. Es lo que sucede. Si es una pelea callejera, si es una situación de guerra, o matas o te matan, punto. No puedes estar a medias tintas, o avanzas o retrocedes, no te vas a quedar estático, no te van a permitir que te quedes estático. Si no te tomas en serio a Cristo y su llamamiento, las tinieblas te van a envolver, no te van a perdonar. Entonces,
Date cuenta que hay mucha relación entre el texto que habló Jesucristo de que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y aquí el justo que está confiado como un león y que la justicia, esa justicia imputada de Dios en nuestro corazón, lo repito, esa justicia que viene por haber creído en Jesucristo, se muestra decidido, valiente y violento, no vacila, no titubea. Y para esto, y para ya casi terminar, quiero hablar del testimonio de un hombre que vivió hace 500 años. Es Martín Lutero. Vamos a hablar solamente las cosas que ilustran muy bien lo que venimos hablando y lo que estos textos de Mateo 11, de Juan el Bautista, y este de Proverbios 28 nos están diciendo. Martín Lutero, ese reformador del siglo XVI, que como Juan el Bautista se enfrentó literalmente a su generación. Y la vida de Lutero es muy importante porque Lutero no siempre fue el gran reformador que se conoce, ni la persona súper valiente, a veces tenía una boca tremenda. Dios lo usó en su momento, Dios lo usó su valentía y esa forma en donde evidentemente parecía que no tenía miedo a nada, aunque él reconocía que sí tenía temores, pero obviamente llevaba esos temores, que es lo que todos tenemos que hacer a Dios, y Dios pues le daba ya esa fortaleza, como que no se podía callar, como que era demasiada las tinieblas, como que era demasiada las aberraciones que hacía, en este caso, la Iglesia Católica, que era todopoderosa, entre comillas, en aquellos tiempos, y que era tan poderosa en sus alianzas con los emperadores y con los reyes de la época, en este caso con Carlos V, que era el emperador de aquel tiempo y que era el emperador de un territorio inmenso, y estaban ahí, todavía había algunas divisiones, gracias a esas divisiones que había por ahí con un tal Federico de Sajonia, que no mataron a Martín Lutero porque él mismo de alguna manera lo ayudó, si no hubiera terminado como Juan el Bautista y le hubieran cortado la cabeza o lo hubieran hecho pedacitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él también se enfrentó, pero Lutero, Martín Lutero, no siempre fue así. La vida de Lutero se caracteriza por tener dos etapas. Una de ellas fue la etapa donde era un religioso, un monje que vivía atormentado en su conciencia. No podía entender el amor de Dios. De hecho, no podía amar a Dios porque para él Dios representaba condenación y juicio. ¿Sí? No lo podía amar a pesar de que se esforzaba. Y como monje no había un monje mejor que él. Él mismo decía, si el cielo se ganara por las obras, yo me las hubiera ganado. ¿Por qué? Porque él se sometía a ayunos que ponían incluso en riesgo su vida, a un régimen de vida de disciplinas, de vigilias, de no dormir, de oración, de golpear su cuerpo. Se sometía a tales cosas que de veras ponía hasta en riesgo su propia vida. ¿Sí? Pero nunca pudo calmar la voz de su conciencia, nunca pudo saber que de esa manera no es el camino al cielo, que de esa manera no es como Dios ha pensado que nosotros nos salvemos. Pero un día, aún siendo monje, siendo un religioso y un religioso prominente, o sea, un religioso importante, un día estaba enseñando en la universidad donde daba clases y estaban estudiando unos textos de la Biblia que estaban en Romanos. Y entonces entendió algo ahí mientras estudiaba y para dar esas clases, y en medio de esas clases sus ojos fueron abiertos, Dios tuvo misericordia de él y entendió por medio de las Escrituras que la salvación venía por creer en Jesucristo. Y no venía por las obras que pudiera uno hacer, sino por las que ya había hecho el Señor Jesucristo. Y entendió que Romanos decía que el justo por la fe viviría. O sea, ¿cómo? Que la justicia de Dios no dependía de las obras, sino dependía de la fe. Y entonces empezó a atar cabos de todos los versículos que conocía y de las Escrituras y se dio cuenta de una gran verdad. Él mismo dice que esas palabras de Pablo fueron para él la puerta al cielo. Eso fue el entender la justicia por medio de la fe. El entender la salvación no por las obras, sino por la fe en Jesucristo, o sea, por las obras de Jesucristo. ¿Cuáles obras? Las obras de la cruz. Lo que hizo en la cruz para perdonar nuestros pecados, para que pueda el Padre perdonar a los pecadores. ¿Sí? Él dice que esas palabras fueron para él el paraíso. Y cuando entendió eso, entonces el atormentado monje se volvió un hombre de la palabra de Dios, confiado, valiente como un león, que no se iba a quedar callado ante toda la oscuridad y todo cómo encerraban la verdad ahí en la Iglesia Católica en aquellos tiempos.
y en los actuales también, ¿sí? Cómo encerraban la verdad y no permitían que la gente entendiera, ¿sí? Y los llenaban de obras y los llenaban, les decían que si pagaban dineros, y eso lo tenía atravesado Lutero, que eran las indulgencias, que era que la gente pagaba dinero para seguir pecando o para que su alma o el alma de alguna persona, y entonces daban dinero para que el alma saliera del purgatorio y pudiera ir al cielo. Entonces, básicamente que se podía pecar y pagar por esos pecados. Uno podía pagar, pero en plata, en dinero real, ¿sí? Y esas aberraciones se le atravesaban. Y bueno, ya era un hombre cambiado, era un hombre que ahora eh, atesoraba las palabras de Dios, porque las palabras de Dios habían sido vida para él, porque habían alumbrado su camino, ¿sí? Y entonces se volvió un hombre valiente, un hombre que trató de frenar el avance de las tinieblas, un hombre que ahora iba a hacer violencia para poder conquistar el reino de los cielos, ¿sí? Es entonces que escribe las tesis, aquellas 95 tesis que él clava ahí en la puerta de la catedral de Wittenberg, en la ciudad donde él estaba, y entonces esas causaron un revuelo mucho mayor de lo que él pensó que iban a causar, y eso le trajo muchos problemas y mucha persecución, y fue tenido como un hereje y como un criminal, era como iba a ser tenido de ahí en adelante, pero para él las cosas habían cambiado. Él, ahora con paz en su alma, con justicia en su corazón, por esa justicia de Dios, iba a ser valiente como un león. Y esto, para no hacer la historia larga de Martín Lutero, lo llevó a la dieta de Worms, lo que se conoce como la dieta de Worms. Ajá. Y esta dieta de Worms no era otra cosa más que una asamblea que había sido convocada por Carlos V, que te repito era el emperador del Sacro Imperio Romano, que incluía un montón de países y que además tenían nexos con la Iglesia Católica y eran los reyes de todo, ¿sí? Pero no solamente con él, estaba lleno de cardenales y de personas y de príncipes y de lores y de señores, ¿sí? Poderosos, todos contra él. ¿Qué se pretendía en esa asamblea que se estaba convocando ahí en Worms? ¿Sí? Bueno, se pretendía que Martín Lutero se retractara de lo que había criticado abiertamente de la Iglesia Católica. Se le exigía que se retractara. Al no hacerlo, bueno, pues fue tenido como un hereje, y si no llega a ser porque Federico el Sabio le ayudó, porque todavía había una parte que todavía no estaba exactamente conectada con la Iglesia Católica, de hecho no estaba, tenía problemas una parte de Alemania, digamos, que no era súbdita, y que además había veces que tenía confrontaciones y que era posible que pudiera reunir los suficientes hombres como para ser un problema y un verdadero enemigo del imperio sacro de Carlos V. Entonces, bueno, ahí había alguna, pues una debilidad en el imperio que obró Dios, lo usó para guardar la vida de Martín Lutero. Y pues la verdad es que después de eso lo hubieran matado ahí mismo, en caliente lo hubieran matado, saliendo de ahí lo hubieran matado. Pero no pudieron, gracias a este hombre. Y lo que hizo este hombre básicamente fue raptarlo. Lo raptó, no le pidió permiso y se lo llevó a un lugar donde nadie sabía que estaba. Mucha gente pensaba que ya estaba muerto. Y en ese lugar, en ese cautiverio, se mantuvo a salvo y además hizo cosas muy importantes como traducir la Biblia al idioma del pueblo, o por lo menos de una gran región. Y con eso trajo la luz a muchísima gente. Pero es remarcable, o sea, es importante escuchar las palabras y la manera en cómo Martín Lutero se expresaba frente a todos aquellos enemigos que eran poderosísimos. O sea, no eran personas que no tenían poder, eran personas poderosísimas. Por ejemplo, a Johann Eck, que era un teólogo que lo acusaba de hereje, obviamente, y de soberbio también, le decía: te diré claramente lo que pienso. Soy un teólogo cristiano. Mi compromiso es no solamente afirmar, sino también defender la verdad con mi vida. Quiero creer libremente y no ser esclavo de la autoridad de nadie, ya sea un concilio, una universidad o un papa. Confesaré con confianza lo que crea cierto. Como corolario, se resumen como las últimas palabras que dijo Martín Lutero en la dieta de Worms, que te hemos venido platicando, ¿sí? Dijo estas que son, bueno, son dignas de ponerse en un cuadrito,
para siempre recordarlas. Y dice, a menos que sea convencido por la Escritura, recuerda que le estaban diciendo que se tenía que retractar de las palabras que había dicho, que tenía que retractarse de todos los libros que ya había escrito, de todos los tratados que ya había escrito, que tenía que decir que esos estaban mal, que era una basura, todo eso que él mismo había escrito y que de nada de eso se retractó. Y dijo, a menos que sea convencido por la Escritura o por un motivo claro, para lo que no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí mismos, porque es bien sabido que con frecuencia se han equivocado y contradicho a ellos mismos. Estoy obligado por las escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme, ni me retractaré de nada, ya que no es ni seguro para el alma, ni correcto el ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Estas fueron las palabras. Tremendo. Aquí tienes un hombre justo, valiente como un león, ¿sí? Y bueno, la verdad es que su valentía fue honrada, fue lo que pasó después, muchas almas que pudieron ir y ver lo que estaba escrito, muchas almas que salieron de la oscuridad y de las tinieblas, ¿sí? Realmente el Señor honró a este hombre y este hombre se mostró decidido tal cual como Juan el Bautista, no se quiso callar, sabía que su vida corría peligro. Dios decidió guardar la vida de uno, de Martín Lutero, y decidió no guardar la vida de otro, de Juan el Bautista. Pero la verdad es que lo que hicieron, la luz que dieron, la ayuda que hicieron a las almas, a muchas almas cautivas, el avance de las tinieblas fue frenado, por lo menos temporalmente. El avance del reino de los cielos avanzó, pues. Hubo un avance en el reino de los cielos en su momento, pero no podía haber sido sin la valentía de este hombre. Entonces, todo esto, te repito, ya terminando, es porque nosotros necesitamos tener una actitud y necesitamos saber cómo navegar en medio de una generación perversa en la que nos encontramos, sabiendo que esa generación nos va a envolver y arrastrar, o enfrentándonos a ella de una manera correcta, por supuesto, pero sí con valentía e incluso con violencia en un momento dado. La verdad, una última amonestación, si lo quieres ver así, permitírmelo, por favor, para todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, para que entendamos que en el cristianismo, en medio de esta generación perversa, no caben los tibios ni los que condescienden con las ideas del mundo. O sea, no caben nadie que no tenga un gran afecto por la palabra de Dios, por Dios mismo, por Jesucristo, que no tenga muchísima gratitud por lo que Dios ha hecho con uno, o que ame más cualquier otra cosa, llámese mundo, llámese ideología, llámese sabiduría, entre comillas, llámese ciencia, entre comillas también, o que amen cualquier persona más que al Señor Jesucristo. No puede ser la meta del convertido el cristianismo de subsistencia. No importa tu condición, no importa la condición de las personas, ni su salud, ni su cultura. Dios sabrá ponernos a cada uno de nosotros en el lugar adecuado en las filas de su ejército. Unos tendrán las cualidades para estar en el frente de la batalla. Otros estarán en las salas de comunicaciones. Otros estarán fabricando municiones, otros curando y trasladando heridos. Unos podrán pilotar un avión, mientras otros atienden a los familiares de las víctimas. Pero todos, cada uno en su lugar, conformamos el ejército de Dios y todos necesitamos de todos. Pero todos tenemos la misma actitud, o deberíamos de tener todos la misma actitud, aunque la actividad de cada uno sea distinta a la del otro, pero la actitud debe ser la misma. Y el propósito el mismo, que es extender el reino de los cielos, para lo cual se requiere violencia, valentía y mucha decisión. Así que, hermanos, amigos, esta es la palabra que está escrita y que ha sido también ejemplificada por otras personas que nos antecedieron, personas que fueron antes que nosotros, a los cuales también les debemos mucho
pero sobre todo a Dios, el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Oremos y que Dios te guarde y te bendiga en este día y en tu semana y en tu vida y que tomes muchas y muy buenas decisiones. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual queremos atesorar en nuestro corazón y para lo cual te pedimos ayuda del Espíritu Santo. No nos dejes en paz, por favor, ni a ninguna persona de las que está aquí. No la dejes en paz, de modo que vaya a ser como lo que platicábamos, de aquel que ya de tanto callar, de tanto endurecer su cerviz, de tanto no querer hacer lo que tú le pides que haga, Señor, ya no escuche más ni tu voz ni tus pasos. Señor, haz que tu palabra sea depositada en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima con la ayuda de Dios.